grupo que hacemos parte de ella. A nombre de ellos, pues queremos seguir con esta historia que venimos contando, la historia de la energía que somos. Hoy es la cuarta entrega, el cuarto capítulo de esta serie. Y en este capítulo vamos a hablar de algo que les dijimos en el anterior. Vamos a hablar de los implantes. ¿Qué son los implantes? ¿Dónde están los implantes? ¿Cómo son? ¿Cómo nos los pusieron? ¿Cómo resultamos con tantas cosas? Y vamos a tomarlo desde la actualidad. Hoy estamos atravesando por un momento pues un tanto extraño, atípico, anormal, dentro de lo que es la vida. Y es todo lo que tiene que ver con esto del coronavirus, con la pandemia que está afectando el mundo. Pandemia que en realidad es creada, aunque muchos consideran que no, pero bueno, cada cual desde su concepción, su investigación, desde su visión, así lo entenderá, pero todas las pandemias son creadas y hacen parte justamente de este manejo, del manejo que tienen los intercesores que hablamos en la entrega pasada, en la sesión pasada, y justamente de esto que hoy vamos a hablar, de los implantes. Entonces mucha gente tiene miedo hoy con la vacuna, que porque a través de la vacuna lo van a implantar y le van a meter nanobots, microchip, en fin, una cantidad de cosas que no es mentiras tampoco, pero que tampoco es nuevo. En realidad los seres humanos reales hace milenios venimos implantados. Implantan nuestro cuerpo físico, implantan nuestro campo emocional, implantan nuestro campo mental e implantan nuestro campo vital. Estamos implantados. Los implantes son artilugios, son instrumentos, son, digamos, cosas que han sido puestas. Se llaman implantes porque fueron allí sembrados, puestos, ubicados en nuestros cuerpos. Incluso hoy, a través de todo este tema que habla de las abducciones, o incluso sin aparentemente una persona haber tenido una abducción, resulta que va a una revisión médica o por determinado dolor empiezan a mirar qué es lo que hay y han encontrado demasiados casos de instrumentos que no corresponden a los que están aquí. ¿Cómo es que fue puesto este aparatico en su cerebro? ¿Cómo resultó esto incrustado dentro de alguno de sus músculos? ¿Cómo apareció esto en su corazón? Han encontrado en muchos órganos de seres humanos en diversos exámenes cosas que no son explicables. Estos son implantes, justamente. Implantes que nos han hecho, como te digo, ya a través del tiempo. Nosotros no es la única vida que hemos tenido, ¿no? Aquí nos han manejado esto en todo eso que ellos llaman el destino, el samsara, el karma, nacer, morir. Mientras nosotros no nos desliguemos y tomemos la verdadera conciencia de la energía que somos, vamos a ser manipulados por ellos y vamos a ser su ganado, su sostén, su fuente. Es más, estas entidades que hablamos la vez pasada creen que son dueños de nosotros. Y no es que sean dueños, sino que les dimos autorizaciones. Y así empezó la implantación en el cuerpo, por autorizaciones dadas por nosotros. Los autorizamos a que entraran a nuestros campos y en esa autorización empezaron sutilmente a poner todo aquello que consideramos que nos iban a acercar. El engaño fue sutil, muy sutil, y el engaño se fue haciendo mayor en la medida que nosotros íbamos perdiendo la conciencia, hasta acercarnos mucho a la ciencia. Digamos, la etapa de nuestro desarrollo en este holograma se incrementó más en términos de implantes e implantaciones en la época de la Atlántida. Porque ya les dije que el Atlante es la segunda generación de los lemures, que ya habían perdido un alto porcentaje de conciencia, pero que los atlantes se inmiscuyeron demasiado y se, digamos, obnubilaron, se fascinaron con la ciencia. Y la ciencia es una condición de baja vibración, pero no es mala, no señor. Quede claro eso. La ciencia es
un paso hacia la conciencia, pero es manejada por energías de baja vibración. Entonces, en esta condición de ciencia, empezaron los atlantes a dejarse llevar mucho por ella, a querer conocer más de la ciencia, iban desconectándose más y más de la coherencia, de la armonía, de la vitalidad y de la conciencia, y terminamos llenos de implantes. Las enfermedades como tal, el alto porcentaje de enfermedades que el cuerpo físico tiene, tienen procesos psicosomáticos. Así es, empiezan en la psiquis, pero pasan por la emoción y se somatizan en el cuerpo. Y son generados por implantes. Y los implantes iniciales empezaron justamente en la estructura que ellos conformaron como mundo mental. Cuando nuestro cerebro fue dividido, ese es un implante muy fuerte. El cuerpo calloso que hay dividiendo la estructura cerebral es una implantación que se ha vuelto cada vez más calloso, que se ha vuelto cada vez más fuerte, que hizo la separatividad de un cerebro unificado, que era el que teníamos. Y de allí empezaron muchas cosas. Luego la implantación en cada una de las glándulas principales, entre ellas la pineal, la hipófisis, la pituitaria, la epífisis, que son las mismas, con diversos nombres, ¿cierto? La timo, las parótidas incluso, porque las parótidas son glándulas bastante especiales para ellos y la implantación que hay en ellos son fuertes. Casi todas las glándulas nuestras están implantadas para poder tener un control emocional. Todo el sistema nervioso nuestro está implantado para tener todo el control de él. La implantación de todo el sistema cerebral y nervioso es por parte del conocimiento de los Cthulhus. De hecho, si nosotros miramos y vamos a mirar ahí la imagen, un Cthulhu y la estructura de nuestro sistema nervioso son muy similares, porque son los mismos. Incluso las neuronas tienen parecidos a ellos, porque hay implantaciones en ellas. Hay neuronas que son implantadas. No todo el porcentaje de neuronas que hay en nuestro cerebro, las millones que hay allí, son naturales. Hay unas que son implantadas. Aún, mire esto tan especial. Las cerebrales, algunas de ellas son implantadas, pero las cardíacas, las 40.000 neuronas que hay en el órgano cardíaco, aproximando lo que la ciencia dice, no son implantadas. La energía que hay en el órgano cardíaco es tan fuerte que no permite implantaciones de esa naturaleza. Por eso es que debemos de empezar a dejar de estar todo mirándolo desde aquí, entendiéndolo desde aquí, para empezar a sentirlo desde acá. Desde el corazón, desde la emoción pura, limpia. Porque estas no son fáciles de implantar. Aquí sí, hay mucho implante. Nosotros tenemos demasiados implantes cerebrales en toda la estructura de cerebelo, todo el encéfalo. De hecho, la condición básica trial del cerebro, cuando hablan de la parte baja inicial, cerebro reptil, es porque hay una porción reptil allí, una implantación reptil. La parte media, que es la condición básica de donde se maneja toda la emoción. El cerebro límbico. Hay implantaciones allí en todo lo que corresponde a la zona que maneja las emociones, desde la amígdala y todo el ciclo que se hace allí para la emoción. Hay implantaciones. Y en el neocórtex, que es justamente la parte más sutil, la que teníamos antes. Nosotros éramos solo neocórtex, o mejor dicho, esa estructura, porque el cerebro es más sutil. El cerebro es más todo, pero esas implantaciones allí son implantaciones de la nada. Por eso hay partes que no se entienden del cerebro. Entonces mire cómo hemos sido implantados. Y así seguimos bajando. La estructura ósea, como les decía, es la estructura ya petrificada de la energía, lo más denso. Y allí se permiten demasiadas implantaciones, demasiados artilugios hay en nuestro sistema óseo, que les permite a ellos tener un manejo sobre el mismo. Incluso
En las cavernas óseas habitan entidades de esta naturaleza, dentro de nosotros mismos, manejando, llevando el control, porque son energías que se han minimizado para habitar dentro de nosotros y nutrirse. Ya les dije, son entidades parásitas. Todos estos que hacen llamar dioses, demonios, que son lo mismo, que son reptiles, que son dracos, que son cutulos, que son chitaures, que son metalianos, que son grises. Eso es una, mejor dicho, no hay ni cómo hablar de la cantidad que son. Aún pueden habitar en nuestras cavernas ubicadas en la estructura ósea. Entonces hay demasiada implantación. La gente hoy está preocupada porque a través de una vacuna la van a implantar. Pues ahí sí, como diría un personaje que conocí, un trago de licor más al borracho, ¿eso qué? Lo que hay que hacer, lógicamente, es empezar a sacarla, es empezar a eliminarla de nosotros. Y el implante más poderoso que existe de todos los que hay se llama el miedo. Ahí es donde está la clave de todo esto. El miedo. Mientras tengamos miedo y ese miedo sea acrecentado, miedo a todo, y mientras empecemos a vivir en el mundo de las negaciones y de la no credibilidad en la energía que somos, ellos van a tener el poder y los implantes van a seguir haciendo sus acciones. Dentro de esta técnica de hipnosis conectiva nosotros hacemos una desimplantación del cuerpo. Cuando se hacen desimplantaciones del cuerpo, algunas de las enfermedades que te han aquejado por mucho tiempo desaparecen. Solo desimplantando el cuerpo físico. Porque todo mundo está implantado hasta que no haga un proceso de limpieza. Haciendo una desconexión, una desimplantación del cuerpo vital, empiezas a tener más capacidad, más vitalidad. Haciendo una desimplantación de tu cuerpo emocional, empiezas a tomar control sobre tu vida, a manejarla. Y haciendo una desimplantación del campo mental, empiezas a tener una clara conciencia y a expandir tu visión. Otra vez, a lo que eres. Pero implantes es lo que hay. Mientras no hayan estos procesos, y de ahí vienen las enfermedades, de ahí viene la vitalidad, de ahí viene incluso todo el condicionamiento de la muerte y todo el condicionamiento de la baja autoestima y de todo aquello. La emoción que más va en detrimento del ser humano es el miedo, y el miedo está ligado al ego, totalmente. El ego es absolutamente miedoso, por eso necesita ser parásito, porque el ego no puede vivir sin el miedo. De hecho, como dice el cuento aquel, en las pandemias se muere más gente de miedo que de la enfermedad como tal. La historia donde en alguna vez, a la salida de un pueblo, se encontraron la pandemia, o mejor dicho, la peste y el miedo. Y entonces le dice el miedo a la peste: ¿de dónde vienes? Y contesta la peste: del pueblo que está allí atrás. Y le pregunta el miedo: ¿y qué causaste en ello? ¿Cuántas muertes hubieron? Y dice la peste: el 10% de esa población murió durante mis 6 meses de estadía en ese lugar. Dice el miedo: bueno, iré a mirar qué sucede con mi presencia. Y la peste dijo: pues ve a ver. Y entró el miedo a ese pueblo donde ya se había ido la peste. Y resulta que 3 meses después se volvieron a encontrar y tienen el mismo diálogo, y le pregunta la peste al miedo: ¿y cómo te fue allá en ese pueblo en el cual yo estuve? Y dice: pues bien. ¿Qué causaste? El 80% de la población murió ante mi presencia. A lo que dice la peste: te fue bien. Moraleja: mata más el miedo que la misma peste. Y es lo que se necesita. Todo esto que estamos viviendo ahora es un implante de miedo. Por eso los medios de comunicación, dele que dele, escritos, hablados, replicados,
visuales, todos, dele, que dele, dele, que dele, dele, que dele, y cada vez que apareció la nueva cepa, que va a aparecer otra, que viene la nueva peste. ¿Para qué? Para menguar. En la medida que tengamos miedo, nuestro campo vital se va comprimiendo, y en la medida de esa compresión es más fácil para todas estas entidades drenarte. Las técnicas o esta técnica que hoy estamos practicando y que hoy les estamos ofreciendo como una opción, justamente ataca eso. Tus niveles de emociones de baja vibración, entre ellas la más baja, que es el miedo. Para poder que te expandas y en realidad puedas vivir tranquilo y te puedas desimplantar. Porque un cuerpo implantado con dificilidad tiene una calidad de vida, es aún más manipulado, es aún más manejado, y eso lo hacen en la noche cuando vas a dormir, y a casi todo el mundo en alguna porción, en alguna etapa de su vida lo han abducido. Hablan de las abducciones, casi todos en alguna época fuimos abducidos de esta vida que llevas. Lo que pasa es que se resetea y la memoria es borrada otra vez. De eso también hablaremos, de los reseteos que nos han hecho. ¿Cuántos y en qué tiempo? Pero en esta historia de la energía que somos, hoy en esta entrega de los implantes te estamos llamando a eso, a que nos busques, te podemos ayudar. Lo hemos hecho con nosotros y hemos sentido las bondades de no tener ya implantes en nuestros cuerpos. Y cómo se despeja el panorama, cómo se empiezan a entender cosas, cómo se ve la claridad de lo que es, cómo se vive en armonía, en coherencia, en vitalidad. Entonces a eso los estamos invitando en este día, habiendo mucho más de los implantes como en cada tema. Por ahora lo dejamos allí. Aquí están nuevamente en nuestras redes sociales. Búscanos, llámanos, pide tu cita. Aparta, date la oportunidad de conocer tu historia a través de una hipnosis regresiva en la cual te vas a conectar contigo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Conectarte a ti, contigo, que es la verdadera condición que necesitas. Hasta la próxima.